Hola queridos compatriotas y seguidores de la patria. Hoy tenemos el honor y el placer de tener como invitado a este ciclo de historias de nuestros héroes al comodoro retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Antonio, Tony para sus amigos, Celaya. Él nos va a relatar su experiencia, su historia en la Guerra de Malvinas. Qué historia más verídica que aquella que es contada, ¿no?, por sus propios protagonistas, a diferencia de, bueno, el relato que sabemos escuchar, que es desmalvinizador, que es impuesto por el mismo enemigo que después de la guerra se ha instalado en nuestra cultura, en nuestros demás ámbitos. Bueno, todo esto con ayuda, ¿no?, de los políticos, de patria, de los medios de desinformación, que largan historiadores de renombre famosos por ahí que cuentan otro relato que no es el real, ¿no? Lo más increíble, lo mejor que tenemos es que todavía tenemos a nuestros veteranos, a nuestros héroes que están de carne y hueso, gracias a Dios. Y bueno, aprovechamos ahora que nos pueden contar su historia, su experiencia, porque después esto va a quedar en historia, ¿no? Y que nadie pueda desmentir esto, ¿no? ¿Cómo le va, Comodoro? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá para brindar un poco esa información que vos decís sobre lo que realmente pasó en las Islas Malvinas. Realmente lo digo con agrado que cada vez vemos más gente, y sobre todo gente joven, que se interesa por saber exactamente qué pasó en la guerra y qué diferencia hay con aquella historia que, como vos decías, nos contaron después de la guerra. Claro, bien. ¿Nos puede contar usted cómo fue que llegó a la guerra? Bueno, yo en la época de la guerra era capitán de la Fuerza Aérea, era jefe de escuadrilla de aviones A4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza. El Grupo 5 de Caza está ubicado en Villa Reynolds, en San Luis, muy próximo a Villa Mercedes, y nosotros durante la guerra debimos desplegar y operar desde Río Gallegos hasta el 8 de junio, y después del 8 de junio operábamos de San Julián. Nuestra operación consistía sobre todo en bombardeo a unidades navales y después sobre el territorio ante el despliegue del enemigo. ¿Podría contarnos cómo fue su papel, digamos, de piloto? ¿Cómo fue que tengo entendido que usted atacó un barco? Nosotros, nuestro primer ataque del día del escuadrón fue el 12 de mayo precisamente. Ese día amaneció con una fragata y un destructor ingleses que estaban tirando cañoneando Puerto Argentino. Entonces, del puesto comando del Estado Mayor, que era de la Fuerza Aérea del Sur, que estaba en Comodoro Rivadavia, nos enviaron la orden de despegar 2 escuadrillas de A4B para atacar esas 2 naves. Como te decía, la fragata era la Brilliant y el destructor era el Glasgow. Delante de la mía, de mi escuadrilla, salió la del Capitán Bustos y después salió la mía. Entonces éramos 8 aviones, 8 pilotos, 4 la primera escuadrilla, 4 la segunda, que debíamos atacar esas 2 unidades. Al resultado, digamos, del ataque, por un lado exitoso porque una bomba atravesó el destructor Glasgow y lo dejó fuera de servicio para toda la guerra, pero el saldo lamentable que de los 8 que salimos solamente volvimos 4. O sea, fue un golpe muy, muy duro para nosotros, que en el primer día tuvieron una pérdida tan grande como el 50%. Eso nos llevó a hacer varios ajustes en cuanto a la táctica de cómo volar, cómo distribuir el blanco y sobre todo hacer correcciones en nuestras armas, sobre todo las bombas, para que los resultados fueran más óptimos. Y ustedes, bueno, sabían y, digamos, eran conscientes, usted y sus compañeros, a lo que realmente se enfrentaban en ese entonces, que era la tercera potencia mundial.
no solo, digamos, a Gran Bretaña, sino también a la OTAN. Nosotros sabíamos realmente el poderío de la flota que venía. Debemos tener en cuenta que todas estas, toda la flota de la OTAN era toda una nueva generación que fue desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial. En las batallas aeronavales de la Segunda Guerra, como Guadalcanal, Midway o Mar de Coral, las unidades de superficie que eran parecidas al crucero General Belgrano nuestro, eran muy grandes, con grandes cañones, de poca movilidad y poca velocidad, entonces eran muy vulnerables al ataque de los aviones. Ahí se hicieron famosos los kamikazes, que podían atacar casi porque los barcos no tenían defensa para los aviones. Después de ese fracaso, entonces en la Segunda Guerra Mundial, es que se desarrolla toda esta nueva flota de naves muy rápidas, muy maniobrables y muy defendidas contra el ataque de los aviones. Eso nosotros lo sabíamos, y habíamos también recibido conferencias por parte de oficiales navales de nuestra armada que también tenía fragatas parecidas o destructores como la Hércules o Santísima Trinidad, que eran de iguales características. Entonces ellos nos pudieron asesorar exactamente cómo eran esas unidades defendidas. Ellos nos decían que de 8 aviones que atacaran una fragata solamente podría llegar uno, por la capacidad de defensa que tenían. Además sabíamos que ellos traían los Harriers, que eran aviones muy aptos para el combate aeronaval en esa zona, y equipados con misiles Sidewinder 9L, provisto por Estados Unidos. Realmente era muy fuerte el enfrentamiento que nosotros íbamos a recibir, así que sí teníamos conocimiento de eso. Y el apoyo de Chile también. Y Chile apoyaba con algunas informaciones. Nosotros apenas despegábamos de Río Gallegos, ya veíamos en la lucecita que el radar de Punta Arenas nos tomaba. Uno cruzaba 4.000, 5.000 pies en ascenso y ya el radar de Punta Arenas nos tomaba, o sea que había un conocimiento de cuando los aviones despegaban de Gallegos. Y bueno, después está el gran apoyo que le dieron para que aquel frustrado ataque a la base de Río Grande, cuando ellos fueron los comandos a Chile, ahí quisieron cruzar, que al final fracasó porque se perdieron en la Isla Grande. Bien, entendido que salían los aviones de Chile camuflados como bandera inglesa. No tengo la certeza de que haya habido aviones operando, sí los helicópteros esos de los comandos especiales, no, pero sí tenían el apoyo completo prácticamente de los chilenos. Y usted, digamos, después de la que terminaron, digamos, el cese de fuego, que fue el 14 de junio, ¿qué sintió cuando le dijeron? Porque tengo entendido que usted no tenía mucha información de cómo se iban ganando, perdiendo. Cuando le dijeron que se retiraran. Mira, uno cuando está combatiendo, y lo mismo el que no es combatiente, puede ser mía unas palabras de Casanseo que es muy propia de la guerra. En realidad, mientras dura el enfrentamiento, nadie sabe si va ganando o va perdiendo, porque las informaciones son muy parciales, son muy tendenciosas. En realidad nunca se puede decir vamos perdiendo, porque sería ir en contra. Tampoco se puede decir vamos empatando. Entonces la psicología de la guerra dice que, bueno, siempre hay que difundir noticias optimistas, pero la realidad es que no se sabe exactamente cómo se va mientras uno está combatiendo. Vos fíjate que en la rendición que firma Menéndez a Moore, hay una parte que está tachada, que se ve en las fotos, porque Moore exigía una rendición incondicional. Sin embargo, Menéndez dice: no tengo control sobre la parte aérea o naval. Entonces ahí es cuando se le pide que la Fuerza Aérea dejara de volar. Por eso muchas veces en muchos lugares se dice la Fuerza Aérea no se rindió, sino que dejó de volar, porque fue un pedido muy específico del general Moore, que la Fuerza Aérea dejara de volar. Nosotros el día 14 teníamos los aviones en marcha, listos para salir, cuando nos dijeron que se había terminado la guerra. Eso es real. ¿Y qué sentimos después? Bueno, un poco la desazón, no tanto por perder la guerra, porque cuando uno hace la guerra sabe que puede ganar o sabe que puede perder. Evidentemente, de entrada sabíamos que iba a ser muy difícil, y ellos creyeron que iba a ser muy fácil, y
no, según propios testimonios de ellos, vos te das cuenta que no fue fácil para ellos. Exactamente, ellos no creían nunca que iban a tener, los argentinos iban a poner la resistencia que les pusieron. La desazón del día 14 entonces no fue tanto por perder la guerra, sino por no haber logrado lo que queríamos lograr nosotros, que era recuperar el tema de las Malvinas. Claro, sí, sí. Incluso, bueno, he escuchado varios soldados ingleses que reconocen el accionar de los soldados argentinos. Bueno, sí, sí, hay que leer el libro La Guerra de los 100 Días, escrito por el almirante Hugo, donde él reconoce muy enfáticamente toda la actuación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Inclusive el día 13 de junio, o sea, un día antes de la rendición, él llega a poner que solamente le quedaban 3 unidades de superficie, 3 barcos de guerra en servicio, el resto estaba fuera de servicio. Inclusive termina la frase diciendo: si los argentinos solo pudieran soplar sobre nosotros, nos caeríamos. Sí. Y realmente tampoco nosotros en realidad no lo sabíamos, porque si no hubiera sido tal vez un poco más fácil. Pero bueno, ellos estaban al borde, y los que estaban en tierra, lo dice Moore, ya no le quedaba ni comida ni munición, tampoco le quedaba mucho. Pero bueno, nosotros o las fuerzas nuestras se cayeron un día antes. Si hubieran aguantado un par de días, tal vez el resultado hubiera sido otro, pero bueno, es muy fácil hablar ahora después que pasó el tiempo, ¿no? Ellos mismos dan, el general Thompson escribió un libro que se llamó No Picnic, porque ellos creían que venían a un picnic, y después resultó que no fue un picnic. Y así hay muchos libros y testimonios de ingleses que dicen cómo fue el comportamiento de los argentinos. Entonces, cuando salen algunas manifestaciones acá en el propio país en contra de Malvinas, como fue hace poco en el acto que se hizo en Corrientes, realmente molesta, porque a 39 años salir con una cosa como esa, cuando la tropa o la gente inglesa dice lo contrario, realmente es increíble. Sí, de hecho también escuché hace poco una maestra en Río Grande que le había dicho a sus alumnos que las Malvinas son inglesas, y el alumno de primaria, no recuerdo si de 6º grado, le dijo: no, las Malvinas son argentinas. Y bueno, tuvo una repercusión que hasta el propio intendente le fue a felicitar al nene y a la mamá, y bueno, un veterano también fue a saludar. Todavía creo que hay ciertos sector que no lo reconoce, es más, tiene una mentalidad más del enemigo, digamos, que bueno, creo que es por esto mismo de que este plan de malvinización a nivel cultural muy grande que han implementado ellos, ¿no? Lo que pasa es que el plan o la desmalvinización, como vos decís, fue muy fuerte, sobre todo en la primera, inclusive la desmalvinización empezó con el mismo gobierno militar. No nos engañemos, cuando uno vuelve del campo de batalla derrotado como se volvió, el propio gobierno militar trató de esconder y de minimizar las cosas. Entonces la desmalvinización empezó con el propio gobierno militar. Y después, durante el primer gobierno democrático, se profundizó la desmalvinización, porque a la derrota de Malvinas se le sumó el fracaso del gobierno militar, y se unieron las dos cosas, como si tratar de recuperar las Malvinas hubiera sido culpa de los veteranos y no una decisión política que se tomó en su momento. La guerra siempre al final es una decisión política, no es el combatiente el que toma la decisión de ir a la guerra, es el que está, bueno, acá en este caso se da la doble función de que el que tomaba la decisión política era un militar, pero es una decisión política, donde el veterano lo único que hace es ir a hacer lo que tiene que hacer realmente. Entonces, mezclar la parte de veteranos por su accionar con el fracaso de la Junta Militar en el gobierno y la derrota, realmente era pegarle duro a los veteranos, y que se empezó a cambiar la mentalidad recién después de la década del 90, y que se ha profundizado últimamente con mucha gente que realmente quiere saber qué pasó, cómo fue, que está leyendo a los ingleses, que está viendo por YouTube todas las filmaciones de las actuaciones, no solo de la Fuerza Aérea, que son muy difundidas, sino de otros enfrentamientos, que los mismos ingleses son los que filmaron y los pasaron. Entonces, ese reconocimiento, ese querer conocer,
realmente muy reconfortante. Bien, sí. Sí, es cierto, la misma Margaret Thatcher había firmado un documento que decía que no se podía hablar de esto por momentáneos, digamos, tapar todo eso, que, por ejemplo, el número de muertos, que ellos dicen que son muchos más. Ellos dicen que son 277 los muertos de ellos y 750 así los heridos. Según las estadísticas mundiales, después de toda la guerra, nunca el número de heridos es 3 veces más que los muertos. Se considera que muchos de los que fueron considerados como heridos después fueron dados como muertos. Entonces no puede ser 255, con todas las derrotas que ellos tuvieron de barcos hundidos, de aviones caídos, todo lo demás, nunca dan los números. Es más, ellos entre los muertos no los cuentan ni a los chinos, ni a los gurkhas, ni a los que no eran ciudadanos ingleses 100%, sino que eran mercenarios. O sea que, y hay un estudio muy interesante del tema de las bajas, el autor se llama Berdiondo, que ha hecho un estudio muy importante y realmente demuestra que los números esos no son. Él habla de 1029 muertos realmente, que serían un número más o menos concreto. Hay otro estudio alemán que también habla de más de 1000 muertos de los ingleses. Entonces no coinciden los números, inclusive cuando hay una comparación de lo que ellos dicen haber tirado al mar y lo que han enterrado en las islas, realmente la suma tampoco da. Así que tal vez en el año 72, como vos decís, el que llegue al año 72 podrá enterarse de la verdad de cuántos fueron realmente los muertos ingleses. Aunque de a poco se está conociendo la verdad, porque ya los ingleses están publicando libros, están publicando videos, el que vino a hacer el pacto con Chile ya salió al aire. O sea, ya hay cosas que no han pasado los 90 años y se están dando a conocer. Así que tal vez antes del 72 sepamos algunas otras verdades. Bien, sí. Recordaba otra de las mentiras que, no mentiras, sino mucho de este relato que, bueno, se cuentan las miserias, por así decirlo, ¿no?, de la guerra, que es cierto, sí, pasaron frío, pasaron hambre, pasaron necesidades, ¿no? Bueno, en la guerra, evidentemente, al que está en el campo de batalla, evidentemente, en este caso pasó frío, hambre. Si hubiera sido en el norte hubiera pasado calor, entonces... Y los ingleses también lo pasaron. Los ingleses también lo pasaron. Y lo que se habla, hay un par en el libro de los ingleses hay una comparación que los fusiles FARC, por ejemplo, eran mejores que lo que ellos traían. O sea, inclusive hay otros relatos de que los borceguíes, muchos le sacaban a los muertos argentinos porque el borceguí era de mejor calidad que lo que ellos traían. Entonces hay cierto... relatos que son verdaderos, porque pasaron hambre, donde no podían llegar el abastecimiento, evidentemente pasaron hambre, y era una zona fría, fue en invierno, no había otra alternativa. Además, la característica geográfica de las islas, no hay árboles que vos digas saco leña para prender fuego, había que llevar la leña del continente para allá. Entonces hay un montón de circunstancias que se suman y que han hecho la vida desagradable al combate, pero vos tenés en cuenta que la mayoría de los veteranos que volvieron, prácticamente todos, soldados y todo lo demás, están orgullosos del papel que jugaron en las islas. Sí. De hecho, muchos dicen que los volvieran a convocar, volverían porque sienten como que les faltó algo, ¿no? Quisiera que usted le dejara algún mensaje a los argentinos, ¿no? Principalmente digo a los jóvenes, para que puedan seguir esto, ¿no? Que el día de mañana ustedes ya no estén y que podamos seguir contando la historia y que pueda seguir esa llamita, ¿no?, magnetizadora. Sí, lo más importante, el mensaje que le puedo dejar es que se preocupen por saber que realmente el argentino no fue un pusilánime que fue cacheteado por los ingleses, sino que hubo una resistencia importante, verdadera, valerosa. En el mundo se estudió, por ejemplo, los ataques de la Fuerza Aérea, se estudiaron en todas las escuelas de guerras aéreas del mundo, porque hasta ese momento era imposible atacar
a los barcos, era imposible y se demostró que no, que era posible. Entonces, y eso no se hizo con improvisación, lo hicimos con estudio, con práctica, con adiestramiento, tampoco fue a tonta y a loca, fue una cosa realmente pensada, igual que el uso de los armamentos, en fin, hay mucha historia sobre todo eso. Entonces, me siento halagado que me pida que yo dé un consejo, pero realmente lo mejor es tratar de averiguar la verdad para ver realmente qué pasó, cómo fue el desempeño y valorar ese trabajo que se ha hecho de las 3 Fuerzas Armadas, que realmente ha sido muy valedero. Vos tenés en cuenta que, como decíamos al principio, nos enfrentamos a la tercera potencia mundial, ayudado por toda la flota de la OTAN, ayudado por Estados Unidos y inclusive por la Comunidad Económica Europea, con los bloqueos que se hicieron. O sea que, y Argentina fuimos ayudados por 2 o 3 países muy conocidos, y nada más. Entonces, me alegra esto que vos me permitas hablar para valorizar realmente el tema. Y a los más jóvenes decirle que es cierto que se puede, o sea, estudiando, practicando, perfeccionando lo que uno es, realmente se logra triunfar en el objetivo que uno busca. Es la única forma, estudiando, practicando y haciendo las cosas bien. De otra forma no se logra ese éxito. Éxito que muchas veces es personal. Y creo que cuando el éxito es personal, ayuda al conjunto del equipo y es lo único que nos llevamos el día de mañana, de poder estar conforme con lo que uno hizo. Yo siempre digo que esto fue la tesis, el doctorado de la profesión que uno tenía, que uno no lo busca porque el que menos quiere la guerra es el militar, porque sabe lo que se puede enfrentar. Y siempre hago la comparación, es como si el bombero buscara el incendio. No, ni el militar busca la guerra, ni el bombero busca el incendio, pero hay que estar ahí listo para actuar, preparado, equipado, adiestrado, con todo para poder actuar efectivamente. Eso es lo que el mensaje. Entonces, estudiar, equiparse, adiestrarse, ser el mejor en lo que cada uno quiere ser, y eso va a lograr el éxito personal, familiar y de toda la sociedad. Porque bueno, justamente lo que hoy cada vez más la gente no investiga, sino que tiende a quedarse con lo que escucha de medios de desinformación, decimos, porque se ocupan de meter mentiras en la cabeza de la gente, ¿no? Y la gente se queda con eso, la gente no investiga, no va a la fuente, digamos. Que Malvinas en realidad fue un trampolín, digamos, para todo el manejo del Cono Sur. Claro, bueno, pero inclusive al que no le gusta leer o no le gusta investigar, hoy en día con la facilidad entra en YouTube y tiene claro, miles de videos de la actuación, como te decía, no solo de la Fuerza Aérea, sino de las otras Fuerzas Armadas, que como una película te pueden relatar la verdad y hacer conocer a las personas realmente lo que pasó. Claro, sí. Bueno, quería agradecerles por su tiempo, por habernos relatado, contado todo lo que usted vivió, ¿no? Porque eso para nosotros es algo muy valioso, algo que nos va a quedar en la historia. Y bueno, acá tenemos un obsequio para usted, para que se nos lleve un regalito. Y bueno, muchas gracias por haber defendido nuestra patria. Bueno, yo como te decía recién, el agradecido soy yo de poder transmitir un mensaje. Realmente a esta altura de la vida, lo más importante ya para mí, ya no puedo volver a combatir, digamos así, pero lo más importante es poder transmitir un mensaje, poder transmitir una enseñanza, poder transmitir experiencia, sobre todo a la juventud, para que por lo menos un par de palabras mías, si sirven para algo, ya con eso me considero hecho. Muchas gracias por la invitación.